Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada segunda. Episodio 10. La loca de la abadía. Y en este último episodio de la segunda temporada de Paisajes Imaginarios, vamos a acompañar a un charlatán a vender ilusiones. En un tren oxidado viajaba un vendedor. Su vieja maleta estaba llena de supuestas medicinas. Eran pequeñas botellas con agua. Llevaban etiquetas de colores brillantes que prometían la cura para cualquier enfermedad. Dentro del vagón solo se escuchaba el monótono y adormecedor ritmo de las ruedas contra los rieles en medio del desierto. El vendedor se bajó en una estación de madera del pueblo de Santa Fe. Era un pueblo silencioso y polvoriento. Solo se escuchaba el viento, el cual arrastraba el polvo del desierto por las calles casi vacías. El hombre caminó hacia la plaza central para vender sus medicinas. En medio del lugar dio grandes voces, proclamando las bondades de sus productos milagrosos. Algunas gentes se acercaban y preguntaban. El hombre les prometía curación a sus dolores del cuerpo y del alma. «Vengan, vengan, vengan todos, les tengo medicinas para los males de amor, ungüentos para rejuvenecer, a mitad de precio, polvos de cuerno de unicornio para la virilidad. Aprovechen la oferta. Tengo agua bendita para alejar los malos espíritus. Compren ahora. Es una oferta limitada». Luego de su acostumbrada rutina, el vendedor volvió a la estación para tomar el próximo tren. El charlatán de ninguna manera podía permitirse el lujo de permanecer mucho tiempo en ese pueblo del desierto. Sus ingenuos clientes ya habían comprado sus medicinas y en cuestión de horas lo buscarían para reclamar su dinero. Pero el tren no llegó esa tarde, ni tampoco en la noche, y las horas pasaron lentamente hasta el amanecer. El charlatán se durmió sobre un escaño de la estación y un antiguo cliente que pasaba por ahí lo reconoció. Tú, hace años atrás me vendiste un tónico para el cabello y mira, sigo tan calvo como mis rodillas». El hombre lo tomó por las solapas. «Mentiroso, charlatán, vendes pura mierda». El hombre calvo se disponía a golpear al vendedor cuando una mujer gritó desde la estación: «No lo golpeé, ese hombre ha salvado a mi hija. Me prometió que con su agua bendita mi hija volvería a hablar. Ella era muda y ahora habla. ¡Habla!». Un anciano dentro de la multitud exclamó: «Es cierto, esa mujer es mi vecina. Yo conozco a esa niña. Era muda y ahora habla». «Mi madre ha vuelto a caminar», gritó otro hombre. «Es cierto, le he comprado una botella de agua bendita y ahora mi madre camina». Una gran multitud se reunió alrededor del vendedor de mentiras, el cual lucía sorprendido y asustado, tratando de explicar que debía irse en el próximo tren, que había comprado el boleto. Pero la multitud en histeria colectiva no escuchaba sus palabras y lo transportó en andas hasta la plaza, mientras que el vendedor desesperado continuaba tratando de explicar que debía haber algún error, que lo habían confundido con otra persona. Pero la muchedumbre fanatizada
no escuchaba sus razones y lo llevó hasta una casa donde había una mujer embarazada. Alguien del pueblo declaró que esa mujer sufría un embarazo anormal que se había prolongado por 10 largos años, debido a que su niño se negaba rotundamente a nacer. «¡Tú debes sanarla!», gritó una mujer. «Tú hiciste hablar a mi hija muda». «Sí, tú debes sanarla», gritó la multitud. «Creemos en ti, tú eres un profeta, tú eres un salvador. Sí, eres el enviado de Dios. Sánala, Señor», gritaban a coro. Las débiles excusas del vendedor fueron totalmente ahogadas por la multitud. Sin quererlo se encontró frente a la mujer embarazada. Su barriga era enorme y a juzgar por sus ojos llenos de fe, ella solo quería que el vendedor pusiera su mano sobre su vientre. El falso Mesías estaba a punto de ser desenmascarado. Sin embargo, tocó la barriga de la mujer, resignado a la violenta reacción de la multitud. La mujer dio un grito salvaje, al tiempo que de su interior salía por su propia voluntad el niño de 10 años. El niño comenzó a hablar a la multitud, declarando que se había negado a nacer en ese pueblo donde se había perdido la esperanza y el futuro. Desde ese día, muchos comenzaron a decir que con solo mirar al vendedor de milagros habían logrado su sanación. Muchos ciegos declararon que con solo tocarlo habían recuperado su visión. Hace muchísimo tiempo que el pueblo de Santa Fe se estaba muriendo lentamente. Los niños se negaban a nacer. La lluvia se había ido desde hacía años. Las gentes del lugar morían lentamente de enfermedades desconocidas. Los árboles nacían retorcidos y agónicos por la falta de agua, mientras que los animales vagaban famélicos como sonámbulos sin rumbo. ¿Y qué decir del lecho del río, que lucía con piedras secas como huesos calcinados por el sol? Los campesinos organizados acudieron en masa al hacedor de milagros, quien los acompañó hacia el desierto. Forzado ya por la presión popular, el vendedor no tuvo otro camino que pedirle a la multitud que orara porque volvieran las lluvias. Un silencio total rondaba alrededor de las mujeres y hombres tan castigados por ese sol inclemente. Sus rostros miraban al cielo y de sus ojos por primera vez se asomaba un destello de esperanza. El vendedor, en un gesto teatral, abrió los brazos y, para sorpresa de todos, comenzó a llover. La gente regó la tierra con sus lágrimas de felicidad, las cuales se mezclaron con la lluvia, mientras que el milagrero continuaba con los brazos abiertos y la lluvia generosa caía a cántaros por primera vez. Desde ese momento la gente de Santa Fe lo apodó el Cristo de la lluvia. Este hombre ha traído la esperanza a este pueblo. Este hombre nos ha devuelto la fe, se decían unos a otros. Debemos llevarlo donde la loca de la abadía. Solo él podrá curarla. Sí, llevémoslo donde la loca. Él podrá echar sus demonios fuera. La abadía era una iglesia que se encontraba en ruinas. Se decía que habían esqueletos en los escaños, que eran los últimos creyentes de un Dios que había muerto. La loca era la última creyente en Dios de ese pueblo. Por eso la gente decía que había perdido la razón. Ella tenía por costumbre pintar el ojo de Dios en las paredes de la iglesia, invocándolo, en el cual ya nadie creía. La loca prendía velas, oficiaba misas a un público de creyentes inexistentes. Reconstruía ladrillo a ladrillo la iglesia destruida por la furia del pueblo ante un Dios en otro tiempo sordo, mudo e inútil, que nunca escuchó sus plegarias. Pero la loca seguía esperando un milagro. Los hombres le llevaron al llamado Cristo de la lluvia, quien entró en la iglesia. ¿Que no sabes quién es él?, preguntaron desafiantes los habitantes del pueblo. No, dijo ella con toda sencillez.
¿Que no lo reconoces?, le increpó una mujer, desafiándola con la mirada. La loca respondió con su silencio. «Es el Cristo de la lluvia, ¿que no lo ves?». La loca examinó el rostro del forastero y concluyó: «No, él no es Cristo». Se produjo un silencio total. Luego, la gente enfurecida se aprestó para recoger piedras y apedrearla, pero el vendedor de milagros los detuvo a todos. «¡Dejadla! ¿Que no veis que ha perdido la razón?». «¡Sánala, Señor! ¡Devuélvele la cordura!», gritaron todos. «Esta mujer está más cuerda que todos ustedes», pensó para sí el falso Mesías. «Si le devolviera la razón en la que ustedes creen, ella seguro afirmaría que yo soy el Cristo». Esa noche el falso profeta volvió a la estación para huir en el tren. Le había hecho prometer a sus fieles que no lo siguieran y respetaran su retiro espiritual. Mientras esperaba el tren, el vendedor de milagros no podía dejar de pensar en la loca de la abadía, ya que ella era la única persona en este pueblo de locos que lo había descubierto. La experiencia de ser un falso Mesías lo había hecho sentirse tan miserable y solo como quien guarda por años un secreto inconfesable que con el tiempo te va royendo por dentro. La loca se había transformado en el único destello de honradez y sinceridad que había conocido durante toda una vida de fabricante de mentiras. De alguna manera se sentía desnudo ante ella. De alguna extraña forma él sabía que ella era la única persona que lo podría entender y que incluso podría haber sido su amiga. De alguna manera sentía que le debía un gesto de decencia, un adiós, alguna palabra. Sentía que no podía marcharse de ese pueblo dejándola sola, a merced de esos locos fanáticos y peligrosos. De manera que cuando el oscuro tren nocturno se detuvo en la estación de madera de Santa Fe, el vendedor lo dejó pasar y se dirigió nuevamente hacia la iglesia. «Te he traído lápices de colores», le dijo el vendedor a la loca de la abadía, «para que pintemos los ojos de Dios en las murallas de la iglesia. Yo te acompañaré. He decidido que juntos reconstruiremos este templo». «¿Por qué haces eso?», preguntó la loca desde su rincón oscuro. «Porque tú eres la única que sabe quién soy. Verás, durante toda mi vida no he sido otra cosa que un impostor, un vendedor de remedios de quinta clase que solo contienen agua. Yo solo juego con la esperanza de la gente, con sus deseos de creer, y tú solo me has mirado y has descubierto en mis ojos quién soy». «Vete en paz», le dijo la loca. «Ya has cumplido tu misión en este lugar. ¿Que no lo ves? Has devuelto la esperanza y la fe perdida al pueblo. No importa si fuiste falso o verdadero. Lo que realmente interesa es que has hecho que los hombres y mujeres vuelvan a creer. Ese es el milagro. Y ahora ellos volverán a reconstruir esta iglesia que antes habían destruido. Ya no importa si tus medicinas son agua u otra cosa. Lo importante es que ellos creen. ¿Entiendes?». La mujer puso su mano sobre el hombro del vendedor y lo acompañó hacia la entrada de la iglesia. «Mira, ve a tomar el próximo tren. Continúa vendiendo tus remedios. Pero recuerda, no es el remedio, sino la fe, lo que sana el alma. Este pueblo estaba seco por la falta de fe. Los niños no querían nacer. Lo único que tú hiciste fue vender las esperanzas que ellos necesitaban para vivir». El vendedor tomó el siguiente tren. Desde la ventana miró para atrás, tratando de distinguir el pueblo de Santa Fe.
que había dejado atrás en el desierto, pero solo distinguió un espejismo. Al interior del tren solo habían pasajeros silenciosos que evadían las miradas entre sí, ojos tristes, vacíos y lejanos, refugiados en sus celulares. El vendedor abrió la maleta y comenzó a hablar animosamente de sus milagrosas medicinas. Escuchen, vengan, les tengo medicinas para los males de amor, ungüentos para rejuvenecer a mitad de precio, polvos de cuerno de unicornio para la virilidad. Aprovechen la oferta, agua bendita para alejar los malos espíritus. Compren ahora, es una oferta limitada. Que hoy en día uno puede visitar la nueva abadía del pueblo de Santa Fe. Cuenta la leyenda que todavía se escucha la voz de la loca durante las noches, pintando incansablemente el ojo de Dios en las paredes. Vamos a tener un break de algunas semanas y volveremos muy pronto con nuevas historias brígidas. Hasta entonces. Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quieras que escuches podcasts. Contáctanos a paisajes@caco.cl.